Si hoy le preguntaras a cualquier creyente qué significa ser leal a Dios, probablemente escucharías respuestas como obedecer a los líderes, no causar división, seguir las instrucciones, no cuestionar, pero ¿realmente eso es lo que enseña la Biblia? ¿De dónde viene la idea de que lealtad es sinónimo de obediencia ciega? ¿Es eso lo que Dios esperaba cuando habló de fidelidad, integridad y servicio? Para responder correctamente no podemos quedarnos con conceptos modernos de lealtad. Necesitamos volver al contexto histórico, cultural, bíblico y lingüístico. Si no entendemos qué significa ser leal para un israelita del siglo I o para un judío en tiempos del Antiguo Testamento, corremos el riesgo de imponerle a la escritura ideas que no están allí. Comencemos por lo que dice Jesús en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús no está inventando algo nuevo. Está citando directamente Deuteronomio 6:5, el Shema, una de las declaraciones más importantes del judaísmo. La palabra hebrea usada en Deuteronomio para amarás es ahav, que no se refiere solo a emoción o afecto, sino a una decisión de compromiso, lealtad y acción. Amar a Dios entonces es un acto de fidelidad activa, no es solo sentir algo, es actuar en consecuencia, y esa fidelidad en la mentalidad hebrea siempre está conectada con la integridad del corazón y la obediencia a la Torá, la instrucción divina. Pero Jesús añade algo radical al citar Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Conecta la fidelidad a Dios con el trato al prójimo. En otras palabras, no existe lealtad a Dios sin amor sincero a tu prójimo. No es lealtad si no hay justicia. No es lealtad si no hay verdad. Aquí ya tenemos el primer gran error de muchas interpretaciones modernas. Pensar que lealtad es obedecer a cualquiera, aunque eso implique tolerar la injusticia. Pero el principio bíblico es muy claro. La lealtad es primero a Dios, luego al hombre y siempre bajo la guía de la palabra de Dios. Por eso, cuando en Juan 8:31 Jesús dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra clave es permanecer, del griego meno, que significa habitar, mantenerse, quedarse firme, no moverse. No dice permanezcan en las órdenes de los hombres, dice permanezcan en mi palabra. Aquí el concepto de fidelidad o lealtad es permanecer en la enseñanza de Jesús, no en la tradición de los hombres. Y el resultado de esa permanencia es libertad, no esclavitud. Desde la perspectiva histórica y cultural del judaísmo del Segundo Templo, la fidelidad no era una obediencia a líderes humanos sin discernimiento. Los profetas, por ejemplo, eran fieles a Dios, aunque eso significara ir en contra de reyes, sacerdotes o estructuras religiosas. Jeremías fue fiel cuando denunció a los sacerdotes corruptos. Amós fue fiel cuando confrontó la injusticia social. Daniel fue fiel cuando desobedeció el decreto del rey y siguió orando a Dios. Y esto nos lleva a Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel fue respetuoso con el rey, pero su lealtad era primero a Dios. Daniel no buscaba provocar al rey, pero tampoco iba a ceder su integridad. Esto desmonta completamente la idea de que ser leal es hacer todo lo que los hombres mandan. La Biblia enseña que ser leal es permanecer en la verdad de Dios, aunque eso incomode las estructuras humanas. Si vamos al Antiguo Testamento, la palabra hebrea más asociada a fidelidad es emuná, que esto también es un sinónimo de fe. Este término no solo significa fe, sino constancia, firmeza, estabilidad, integridad. Se usa, por ejemplo, en Habacuc 2:4, el justo por su fe vivirá, o mejor dicho, el justo por su emuná, es decir, por una fidelidad y confianza constante, vivirá. Y esta fe, este emuná, solamente es a Dios. No es una fe emocional o de momentos, es una fidelidad que permanece firme incluso cuando hay una presión externa.
Desde la perspectiva bíblica, la lealtad nunca es un acto vacío de obediencia ciega. Es una decisión consciente de alinear mi vida con la verdad de Dios, incluso si eso me pone en conflicto con expectativas humanas. Hasta aquí tenemos la base teológica, cultural, lingüística para entender qué es la lealtad según las Escrituras. Pero aún falta analizar cómo vivió Jesús esa lealtad y cómo debemos aplicarla a nosotros hoy sin caer en el error de llamar lealtad a lo que es solo miedo, presión social o manipulación espiritual. Si miramos el modelo de Jesús, encontramos que su lealtad no estaba dirigida a estructuras religiosas ni a las autoridades políticas. Su fidelidad está completamente alineada con la voluntad del Padre, y esa fidelidad fue lo que lo llevó precisamente a confrontar el pecado, la hipocresía y las injusticias, incluso si eso le costó ser odiado, traicionado y llevado a la cruz. En Filipenses 2:5, Pablo nos recuerda esta actitud. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verbo griego usado aquí para despojarse es keno, que significa vaciarse, renunciar, despojarse de privilegios, y el término obediente no implicaba una esclavitud sin conciencia, sino una disposición activa y voluntaria de escuchar y responder a la voluntad de otro, en este caso, la de Dios. Es una obediencia basada en el amor y el discernimiento, no en el miedo. Jesús obedeció al Padre, no a las presiones humanas. Por eso cuando los fariseos y los escribas trataban de manipular la situación para atraparlo en sus palabras, Jesús nunca se sometió a sus trampas. En Mateo 22:15, cuando le preguntan si es lícito pagar impuestos al César, Jesús no cae en la provocación. Les pide la moneda y les responde: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En esa respuesta hay una enseñanza profunda sobre la diferencia entre las autoridades humanas y la soberanía divina. La lealtad a Dios está por encima de cualquier sistema humano, pero Jesús no solo enseñó esto, lo vivió en cada acto de su vida. En Juan 5:19 dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús es el modelo perfecto de fidelidad y lealtad correcta. No fue rebelde por orgullo ni sumiso por temor. Fue íntegro, firme, obediente por amor, pero siempre conectado con la voluntad de Dios, nunca guiado por intereses humanos. Ahora, ¿cómo aplicamos esto hoy día? Primero, debemos recordar que en el Nuevo Testamento advierte constantemente contra los abusos de poder espiritual. En Gálatas 5:13, Pablo escribe: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La palabra libertad no significa anarquía, sino libertad del yugo del pecado y de las cadenas humanas para poder servir desde la autenticidad, desde el amor verdadero, no desde el control. Esto nos lleva a entender que el servicio cristiano no es un esquema de estructura humana, de jerarquías, de autoridad, no es una cadena de mando, no es un sistema militar donde el que manda siempre tiene la razón. El servicio en el reino es un acto de humildad, libertad y sobre todo de amor. Por eso Jesús dijo en Mateo 20:25: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir viene de la palabra diácono, que significa atender, cuidar, ministrar. No significa mandar, significa estar dispuesto a poner al otro primero, no como estrategia de poder, sino como una expresión del carácter de Cristo en su vida. Y si volvemos al Antiguo Testamento, encontraremos que la integridad siempre ha sido la prueba de la verdadera fidelidad. En el Salmo 15, David pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su
corazón. Esto que acabamos de leer no describe a alguien perfecto en el sentido moderno, sino a alguien genuino, coherente entre lo que dice y lo que hace, alguien íntegro. Aquí queda claro que la lealtad para Dios no es una postura externa, sino una integridad del corazón. No es actuar bien solo cuando te ven, es actuar con justicia incluso cuando nadie está mirando. Pero también es importante señalar que la Biblia nunca respalda la manipulación espiritual. Cuando el apóstol Pablo instruye a las iglesias sobre liderazgo, siempre lo hace bajo el marco del servicio y la humildad, no del abuso de autoridad. En 1 de Pedro 5:2, Pedro exhorta a los líderes diciendo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro dice claramente que los líderes no deben ejercer una autoridad como señores absolutistas, sino como ejemplos, como modelos de vida, no como opresores. Por eso, cuando alguien intenta imponer su autoridad por encima de la verdad de la palabra, eso no es fidelidad. Eso es manipulación. La verdadera lealtad cristiana nos llama a discernir la diferencia. Aplicar esta enseñanza hoy significa tener la valentía de alinear nuestra fidelidad con Dios por encima de las expectativas humanas. Significa no permitir que el miedo a la crítica o al rechazo nos haga callar ante las injusticias. Significa servir con amor, pero también con discernimiento. Significa saber cuándo es necesario disentir, siempre con respeto, siempre con humildad, siempre con amor, pero con la firmeza de quien sabe que su primer compromiso es con la verdad de Dios. Porque como dijo Pablo en 1 de Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que la verdadera lealtad no se mide por cuánto obedeces sin preguntar, se mide por cuánto permaneces en la verdad, el amor, en la justicia y en la integridad, aunque eso signifique nadar contra la corriente. Ser leal a Dios es elegir la fidelidad a Cristo antes que la comodidad de las estructuras humanas. Es decidir cada día caminar con la libertad del Espíritu, sirviendo con amor, pero sin permitir que el temor o la manipulación distorsionen la pureza de tu llamado. Si has llegado hasta aquí, te agradezco infinitamente tu confianza y te invito a que dejes en los comentarios algo que aporte valor a todo aquel que lo lea, algo que complemente o algo que hayas entendido el día de hoy. Mil bendiciones y que tengas un hermoso día.